Si alguien se puso atención, este es el volumen número 3, porque nos pasamos el volumen número 2 por la situación, amén, que pudimos dar dos enseñanzas, hacer dos partes de cada enseñanza. Bendito sea el Señor. Y aparte de eso, hermano, el material se ha puesto bastante caro. Bendito sea el Señor. Amén. No debería darnos dolor para verdad y aprender de lo que es la palabra del Señor. Si gastamos en otras cosas que no traen mucho provecho. Amén. Así que vamos, hermano, entonces a la clase número 1, amén, del principio de año, el origen de la iglesia. Y si usted le puso atención a la clase número 26 del domingo pasado, es el mismo texto que hoy vamos a tomar. Bendito sea el Señor, el mismo texto que hoy vamos a tomar, solo de que el escritor le dio otro tipo de dirección, también para estudiar, hermano, un poco lo que es el origen de la iglesia. Bendito sea el Señor. Así que los que ya saben dónde está la base, vaya a Efesios 1.3. Efesios 1.3, gloria sea al Señor, vamos a estar leyendo hasta el versículo número 14. Vamos a hacer dos partes de la enseñanza, hermano. Voy a parar en el versículo 6 para el siguiente domingo a seguir con el versículo 7 hasta el versículo 14. Vamos a leerle entonces, vamos a estar como está escrito, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un versículo cada uno, dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabanza de la gloria de su gracia, de la cual nos hizo aceptos y amados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. amén. Oremos a Dios Padre, sea usted también orando por nosotros, amén, para que sea el Señor, hermano, poniendo siempre palabras en nuestros labios, amén, para poder dirigirnos al pueblo. Bendito sea el Señor, ya que nuestras palabras, hermano, humanamente lo que hacen es destruir la obra del Señor. Amén, pero cuando es bajo la voluntad de Dios, hermano, es Dios que obra en cada corazón. Así que gloria a Dios, hermano, y gracias por la oportunidad que nos dan de estar en Alfredo, que gloria sea al Señor, que esa gente más preparada que mí en este caso, amén, pero sea el nombre del Señor glorificado. Amén, no, Dios. No lo hacemos, hermano, porque sepamos más que usted de ninguna manera. Quizás usted ora más que nosotros, estudia más que nosotros, quizás sabe mejor que nosotros, pero al Señor le ha placido que estemos aquí, bendito sea el Señor. Así que pongamos la debida atención, estudiemos la guía, estudiemos siempre, hermano, el pasaje que nos corresponde para que el nombre de Dios sea exaltado, no es de nosotros, hermanos, el nombre de Dios sea engrandecido, porque para Él y por Él son todas las cosas, no para nosotros, es para Dios la honra, es para Él siempre la gloria. Hermanos, nosotros solo somos seres humanos que hoy estamos en pie, pero mañana podemos estar decaídos, pero Dios nunca falla. Él siempre
está fuerte. Y siempre Él tiene, o es la fuente de sabiduría, nosotros no. Así que no ponga la mirada en nosotros directamente, gloria sea, digo directamente porque indirectamente usted tiene que estarlo evaluando. Por eso dije no directamente, pero sí quizás indirectamente. Usted tiene, y yo también tengo la responsabilidad de evaluar a cada predicador que se para aquí al frente, como usted tiene la responsabilidad de evaluar a cada maestro que nos paramos aquí al frente. Así que no es directamente, pero sí indirectamente. Porque directamente tenemos que tener la mirada de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Así que la lección número 1, gloria sea al Señor. Dice que el origen de la iglesia. ¿Quiénes estudiaron la guía nueva? ¿Quiénes la leyeron? Un poco. Gracias al Señor. ¿Alguien se dio cuenta dónde estaban las primeras 2 preguntas? En la introducción. La introducción. Solo empieza la introducción, están las primeras 2 preguntas. ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? Pablo. ¿Cuál es la otra que viene, hermano? El centro de idolatría. Hay las 2 preguntitas ahí, una tras otra. En el inicio de la introducción de la guía de alumno aparece. Pero en la guía maestro ya aparece ya la respuesta, así que para mí es más fácil. Pero yo leo siempre la guía de alumno y siempre me di cuenta, bueno, de hecho saqué las 5 preguntas, la guía de alumno, están las 5 preguntas. Solo hay una que puede confundirlos, solo yo creo que es la 4, si estoy equivocado, puede confundirlos. Pero ahí están las 5 preguntas, están en la guía de alumno correctamente, solo hay una que parece que puede confundir la respuesta. Así que vamos entonces, hermano, y me alegro que hayan estudiado y háganlo siempre, porque vienen preguntas y eso nos motiva a nosotros, hermano, porque no podemos pararnos nosotros como pericos solo a hablar aquí y que usted lo aprenda. O sea, eso no es el objetivo. El objetivo, hermano, es que usted aprenda. El maestro pasa horas leyendo la guía y el propósito es que usted aprenda también, porque ¿de qué sirve que solo el maestro aprenda y ustedes no, hermano? Eso no está bien. Así que dice el origen de la iglesia. Bueno, ya sabemos quién es el escritor del libro de Efesios, amén, quién fundó la iglesia y todas las cosas. Ya se ha enseñado. Bien, la carta del apóstol Pablo a los Efesios contiene la mejor exposición. Hermano, cuando usted lee Efesios 1 al 14 es una sola oración, no está dividida. Pero para entenderla mejor vamos a dividir en 2 partes, del 3 al 6 y del 7 al 14. Una exposición que se encuentra en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. También encontramos una alabanza del propósito de Dios, como en Romanos 8:28 al 30. Me van estos pasajes, pero al centro de la clase lo vamos a ver. La alabanza se dirige al Padre, a quien escoge. Ponga atención a esto, hermano. El Padre es quien escoge. Eso lo dijo Jesucristo en Juan 16, 17 o 15, 16, algo así, perdón. 16, 17. La alabanza se dirige al Padre, a quien escoge, al Hijo, quien redime. Esto lo vamos a ver más adelante. Y al Espíritu Santo, quien sella. También está en la clase. El apóstol Pablo da una reflexión sobre la elección de los creyentes desde la eternidad, su perdón en el presente y su herencia en el futuro. Y también encontramos la repetición de palabras, usted leyó esto como en Cristo o en Él. Hermano, en estos pasajes que hemos leído está esa referencia en Cristo, en Él, en Cristo, en Él, para referirse a la íntima unión que Dios estableció entre Cristo y su pueblo o la iglesia. O sea, cuando hablamos de la iglesia, hermano, cuando hablamos de gente redimida por nuestro Señor Jesucristo, hablamos de gente que está unida a Cristo, amén, a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros somos hijos de Dios, como más adelante lo vamos a ver, porque Dios le plació enviar a Jesucristo
someterlo a vituperio para que usted y yo hoy podamos ser salvos. Y Juan dice que hoy siendo hijos de Dios, a los que creen, hoy somos hijos de Dios. Ahora, eso es, mi querido hermano, lo que Pablo en el libro de Efesios quiere hacernos saber, que hoy estamos unidos a Dios, pero es en Cristo Jesús. O sea, la razón que hoy somos hijos de Dios es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede ser de otra manera hijo de Dios, sino solo por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora pase al tema 1. Tema 1. Pablo bendice a Dios. Pablo bendice a Dios. Bendito sea el Señor. Pablo bendice a Dios. Porque si usted lee, hermano, los nuevos escritores de comentaristas, a algunos no le atribuyen la carta de Efesios a Pablo, sino a algún alumno de Pablo, amén, por la repetición de palabras, como que fueran copia del libro de Colosenses. No sé si usted le ha puesto atención a leer Efesios y leer Colosenses unidos, pareciera que fueran copia de los versículos, de leerlo. Es bien parecido. Ahora, el origen de la iglesia, vamos al tema 1, Pablo bendice a Dios. Pablo bendice a Dios. Mire lo que dice el inciso A, por su iniciativa en el plan de salvación. Bien, empecemos por ahí, en el inciso A, por su iniciativa en el plan de salvación. Todos los que aquí están y hoy somos salvos, usted y yo, mi querido hermano, en ningún momento tomamos la iniciativa de ser salvos, sino que eso es un plan de Dios de llamarnos a la salvación. Usted y yo, gloria sea al Señor, bueno, Jesucristo dijo que enviara al Espíritu Santo, iba a rogar al Padre. Dice que Él es quien convence de pecado. Dice que Él es quien redarguye de pecado. Hermanos, nosotros sin el Espíritu Santo de Dios fuéramos personas plenamente depravadas, como antes lo éramos sin ser cristianos. Ahora el Espíritu Santo del Señor nos redarguye, amén, para que no hagamos semejantes cosas que antes hacíamos, amén, porque hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pablo, después de haberse identificado y saludado al pueblo cristiano en Éfeso, vamos a leer el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Da el saludo. Continúa con una adoración, exaltación y alabanza a Dios. Pablo continúa adorando, glorificando, exaltando a Dios, hecha con toda humildad y reverencia. Esta adoración que Pablo hace, lo hace, mis queridos hermanos, con toda humildad y reverencia a Dios, como también nosotros debemos, o sé que lo hacemos, con toda reverencia al Señor. El reconocimiento a su majestad y obra redentora. Ahora, ¿por qué bendecimos a Dios? ¿Por qué venimos en reverencia a Él? ¿Por qué venimos con humillación a Él? Hermano, venimos porque reconocemos la obra redentora que Él ha hecho en nosotros. Por eso hoy venimos en humillación delante del Señor, reconociendo su soberanía, que gracias a Él hoy somos salvos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Ahora, mi querido hermano, Pablo, este punto es de mucha importancia por la mal llamada prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Sí. Bendito sea el Señor. Pablo aquí, mis queridos hermanos, está hablando de una bendición plenamente espiritual. Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las otras cosas vendrán por añadidura. Ahora, Pablo aquí está refiriéndose a bendiciones espirituales que solo tienen aquellos que han sido redimidos o que han creído en el Evangelio, no los que no han creído. El incrédulo, hermano, no tiene parte en estas bendiciones espirituales que Pablo va a mencionar. Solo aquellos, porque aquí Pablo no está hablando de bendiciones materiales.
Bendito sea el Señor. Está hablando de bendiciones espirituales en Cristo Jesús en lugares celestiales. Los escogió, versículo 4. Los predestinó para ser adoptados hijos de Dios, versículo 5. Los hizo aceptos en el amado Cristo, versículo 6. Les dio redención, esto es, perdón de pecados por la sangre de Cristo, versículo 7, hizo abundar en los creyentes la riqueza de su gracia, versículo 7 otra vez, les dio a conocer el misterio de su voluntad, versículo 9, les dio herencia, versículo 11, y lo selló con el Espíritu Santo de Dios, versículo 13. Por eso, mis queridos, dije que esto solo es para las personas que ya han sido redimidas. Porque alguien que no ha sido redimido no tiene el Espíritu Santo de Dios. Así es. No tiene el Espíritu Santo de Dios. No tiene la gracia de Cristo sobre de él. Por eso Pablo aquí está mencionando bendiciones espirituales en Cristo, que hoy las hemos recibido por medio de Cristo Jesús, por el hecho de que Él nos salvó y nos hizo pasar a ser hijos de Dios. Amén, por medio de la redención. Bendito sea el Señor. Por eso aquí no podemos, aunque por el hecho de ser cristiano, Dios hoy nos bendice. Amén. Pero recuerde que Dios no los llamó, no los salvó para hacernos prósperos en la tierra, sino, hermano, para hacernos prósperos en el cielo. Gloria a Dios. Ahora, mi querido hermano, por eso no encaja la enseñanza de la prosperidad con este tema. No, porque Dios nos ha bendecido. Ahora, hay muchos cristianos que son muy pobres, que no tienen nada. Hay cristianos que son muy ricos, hablando de lo material, que tienen mucho. A Dios le pareció así. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir tal cosa? Él es Dios, Él es soberano, Él sabe cómo hace las cosas. Bendito sea el Señor. Ahora, hay gente que tiene mucho, hay gente que no tiene nada, y los dos son cristianos, sirven al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decir Dios por qué hace esta cosa? Él es Dios. Él es Dios. Hay cristianos que gozan de muy buena salud, hay otros que no. ¿Qué podemos decirle al Señor? Él es Dios, mis hermanos. No podemos contradecir o altercar contra lo que Dios hace. Amén. Entonces, Él le plació hacer tal cosa. Lo primero que Pablo dice al bendecir a Dios es porque Dios, el Padre, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Y también nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Primero, notemos que Dios el Padre, hermano, este es muy, pero muy importante para nosotros como creyentes. Lo primero que quiero que notemos en estos pasajes es que Dios el Padre es la fuente de todas las bendiciones espirituales, por lo que Pablo dice en el versículo 3. ¿Qué dice Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ahora, lo primero que quiero que notemos en este pasaje es que Dios, el Padre, es la fuente de toda bendición espiritual que hoy nosotros hemos recibido, amén, al ser llamados hijos de Dios. Dios el Padre es la fuente donde no es de nuestra fuerza, no es del ayuno que hicimos ayer, hermano, no es de la media hora que oramos, no es del ratito, hermano, que dedicamos al Señor, no. La fuente de toda bendición espiritual que recibimos proviene del Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero en este caso proviene de Dios Padre. Aleluya. Pablo dice en este pasaje, Él es la fuente de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Y Dios. eso, hermano, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Dios nos bendice en lo material. ¿Por qué no merecemos? No, por la gracia del Señor. Ahora, notemos que en su gracia providencial o misericordia, ¿se acuerdan cuando estudiamos la misericordia de Dios? Por la grande misericordia de Dios, Dios ya ha dado a los creyentes una bendición total. Así es. ¿Cuál es esa bendición total? Él ha prometido en su palabra que Él nos llevará un día a su reino por la eternidad. Por lo tanto, si usted y yo somos cristianos e hijos de Dios, por medio de Jesucristo, usted y yo tenemos una bendición total en Dios. ¿Cuál es? Que un día usted y yo vamos a morir, o Cristo va a venir, nos va a llevar al cielo por la eternidad. Una bendición total en Él. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 8:6. Miren lo que dice 1 Corintios 8:6, si alguien me ayuda.
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Gracias. Vea, Pablo ahí está hablando de los sacrificados a los ídolos y trae este pasaje, trae este comentario para explicar la situación. Ahora, hermano, todo eso es por la fuente de todas las bendiciones espirituales de Dios. Tengamos en cuenta que estas bendiciones acompañan a la salvación. Todas estas bendiciones. Ahora, recuerdes, hermano, que Dios, en su santa misericordia, tiene bendiciones generales para toda la humanidad. Usted conoce los pasajes, hace llover, hace salir el sol. Esa es la misericordia general de Dios. Bendito sea el Señor. Pero si el Señor le placiera voltear su mano de misericordia, todos los impíos pecadores van a parar al infierno en este mismo momento. Así de sencillo. Pero Él en su grande misericordia, gloria sea al Señor, las cuales acompañan a la salvación, las cuales solo pueden ser disfrutadas por los redimidos, lo que ya dije al principio, tales como perdón, adopción, gracia, filiación con Dios, vida eterna, el cielo. Todo esto, hermano, es para los redimidos, no para las personas que no son cristianos. Bendito sea el Señor. Más adelante vamos a ver, gloria sea al Señor, que esto es una bendición para los cristianos, porque alguien, hermano, que no sea cristiano, gloria sea al Señor, no tiene perdón, no tiene adopción, no tiene la gracia de Dios, no tiene la filiación con Dios por medio de Cristo en los lugares celestiales, no, porque no ha reconocido el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, se refiere al ámbito espiritual. Dice, todas estas bendiciones en los lugares celestiales. La palabra lugares no aparece en el griego. Bueno, Reina Valera lo traduce de esa manera. Recuerden, hermano, que del griego hay palabras que no se pueden traducir al castellano. No sé si está leído esa parte. Se pueden traducir al castellano. Se refiere al ámbito espiritual que trasciende el tiempo y el espacio en el que Dios hace su obra a favor de los que creen en el Señor Jesucristo. Una mejor explicación que la Biblia, dice el pastor John MacArthur, dice, esto se refiere al campo del dominio completo de Dios, de donde proceden todas sus bendiciones. Al campo del dominio de, o sea, todo, donde proceden todas sus bendiciones. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, hermano, todo eso procede de Dios. La fuente de todas las bendiciones es del Padre. Amén, gloria a Dios. Segundo, el Hijo nuestro Señor Jesucristo es el canal. Vean, todo, dice Pablo, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. La fuente es el Padre. El canal para recibir la bendición es nuestro Señor Jesucristo. El Hijo nuestro Señor Jesucristo es el canal por el cual fluyen todas las bendiciones. Pablo dice, en Cristo significa que todo lo que el Padre hace a favor de los creyentes se da en coordinación absoluta con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo lo que el Padre hace a favor de sus hijos, los creyentes, lo hace, hermano, en coordinación absoluta, sin dejar nada afuera de lo que Él hace, no deja nada fuera del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas las bendiciones proceden del Padre, pero pasan por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que los creyentes, ahora, e hijos de Dios, las recibamos y gocemos de ellas. Bendito sea el Señor. Alabado su nombre. Ahora, Jesucristo es el canal donde, hermano, pasan todas las bendiciones. Bendito sea el Señor. Y gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Ven? Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora, hermano, este pasaje es muy interesante
Dice que el Padre ama al Hijo. Ahora, usted y yo, por el hecho que el Padre nos escogió y por medio de Jesucristo nos adoptó, ahora somos hijos de Dios. Pablo dice, hijos y coherederos. Ahora, siendo hijos de Dios, Dios, hermano, con aquellos que ha salvado, aquellos que han creído en su sacrificio, Dios los ama tal como ama a su Hijo. Esa es la verdad. Ahora, cuando digo eso, que Dios ama a aquellos que ha salvado como ama a su Hijo, quiero también decir que si el Hijo padeció, usted y yo vamos a padecer. Romanos 8:16. Sí, Romanos 8:16, alguien que me lo lea, y versículo 17. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificar. Gracias. Ahora, hermano, vea. Y si hijos también herederos. Ahora, Dios, hermano, nos ama tanto que ha puesto, bienvenidos, que ha puesto a su Hijo como el canal para recibir todas las bendiciones. Ahora, pero eso, hermano, de las bendiciones espirituales no nos dejan fuera del sufrimiento que vamos a llevar como hijos de Dios, adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo más grande que el sufrimiento que podemos padecer es que todas las cosas que Cristo heredó del Padre, hoy nosotros las heredamos por medio de Jesucristo. Yo no estoy hablando, hermano, de cosas terrenas, estoy hablando de cosas espirituales. El pastor John MacArthur, yo leí un escrito de él, dice que su justicia es nuestra justicia, su gracia es nuestra gracia, su amor es nuestro amor. Ahora, hermanos, vea la bendición que hoy tenemos de parte del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición grande que no podemos comprenderla en el sentido humano. No vamos a poderla entenderla. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Usted tampoco. Pero la Biblia dice que Él nos ha bendecido en los lugares celestiales y que hoy somos herederos y coherederos con Cristo Jesús para con el Padre. ¿Cómo? Hermano, yo solo sé que soy salvo y que Dios dice que un día me va a llevar. Bendito sea el Señor. Y yo creo a su palabra. Bendito sea el Señor. Así que, hermano creyente, no nos desesperemos. Hay una promesa tan grande para el día que nos vayamos de esta tierra. El día que partamos de esta tierra, hay una promesa grande como hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo que Pablo dice. Tercero, el carácter de las bendiciones. El canal, la fuente, el carácter de las bendiciones. ¿Cuál es el carácter de las bendiciones? Son bendiciones espirituales. Ese es el carácter, hermano, de la bendición que Pablo está hablando en este texto. El carácter de la bendición son bendiciones plenamente espirituales. Por si acaso. Por si acaso. Son bendiciones espirituales. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Un comentario? Del versículo 3. Lo que tiempo pasa, hermano, como la divina. Amén. Versículo 4. Según escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Ahora bien, según él nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, hermano, no sé, los que le dieron la guía, dice el escritor que aquí nos encontramos con la doctrina, un hueso duro de roer. Pero yo no voy a profundizar en las dos doctrinas. No tengo el tiempo para explicarles el arminianismo y el calvinismo.
quizás no tengo todo el tiempo para explicar la doctrina. Bendito sea el Señor. El escritor da una parte muy pequeña nomás. Ahora bien, en este versículo encontramos la doctrina de la elección. Por ejemplo, Deuteronomio 7:6, Dios tratando con el pueblo de Israel. Isaías 45:4, Jesús hablando en Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Ahora dice este versículo 4, mis queridos hermanos, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Bien. Para entender ese pasaje, quiero que miremos el tema, el origen de la iglesia. El origen de la iglesia. Ahora sí va a entender por qué dice el tema el origen de la iglesia. Bueno, es por eso, el origen de la iglesia. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, siempre lo hemos dicho o lo he dicho, Dios no se pudo retorcerse porque no tenía un plan para hacer algo. Dios ya tenía un plan en la eternidad. Él sabía qué hacer. Ahora, el origen de la iglesia no comenzó, gloria sea al Señor, por el pecado del hombre. El origen de la iglesia, hermanos, comenzó en la eternidad de Dios. Ahí comenzó. Ahora, Él sabía, gloria sea al Señor, cómo iniciar la iglesia. Él tenía el conocimiento en su presciencia, dice Pedro. Él tenía ese conocimiento para saber cómo Él hacer una iglesia de hombres pecadores. Ahora, porque si Dios escogió a usted y a mí, hermanos, no era porque nosotros tuviéramos algo digno para ser llamados al Evangelio. No. Nosotros éramos personas tan pecadores como aquellos que están allá afuera, que hoy no son cristianos. Ahora, pero Dios, en su infinita misericordia, por alguna razón que no está en usted ni en mí, Él nos escogió. Esa razón por que Él nos haya llamado al Evangelio o salvado no se encuentra en ningún ser humano, se encuentra en Dios. El problema es que nosotros no sabemos. Y como la Biblia nos manda que no estemos buscando más de lo que Dios ha revelado, hermano, yo no me voy a quitar el sueño buscando por qué Dios me escogió a mí. No, eso, razón, le pertenece al Señor. Por si acaso algunos nos creíamos que no, porque yo era el mejor de la familia. Yo de siempre he sido religioso, desde niño. Creo que por eso Dios me escogió. No, mi hermano. La razón no es esa. La razón es la eternidad de Dios, porque Él, amén, nos haya salvado. No está en nosotros. Ahora, dice Jesús, vuelvo a leerle, el 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Me voy a adelantar con un pasaje en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Ahora, el comienzo de la iglesia estaba en la eternidad de la mente de Dios. Nadie sabía, nadie conocía, sino solo el Señor. Por ejemplo, lo que vinimos a Estados Unidos. En mi caso, yo no venía para ser cristiano a Estados Unidos. Y pienso que muchos de los que están sentados aquí tampoco. Ahora, pero Dios, hermano, en su santa misericordia, nos alcanzó, nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy somos cristianos. ¿Cómo sucedió eso? Usted no lo sabe, yo no lo sé. Lo que sí sabemos es que hoy somos parte en una congregación de la iglesia que Cristo va a venir a traer. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Cristo o Dios fundó desde antes de los tiempos. Siendo descubierto ese misterio, gloria sea al Señor, con la predicación del Evangelio. Bendito sea el Señor.
Otro pasaje que nos enseña eso es 1 Tesalonicenses 1:3. Alguien que me busque 1 Tesalonicenses 1:3, versículo 4. 1:3, 1:4. Acordaos y pensar delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Amén. Ahora, hermano, si Dios lo llamó a usted, Dios me llamó a mí, Dios va a llamar a mucha gente que no ha venido al Evangelio. Eso es de parte de Él, no es de parte de nosotros. Gloria a Dios. Yo les he contado alguna vez que cuando yo fui a la iglesia de Dios Viviente por primera vez, no fui para escuchar la palabra de Dios, fui para quitarle la bulla a Zoilita y a Olinda. Un jueves. Soy honesto, hermano, no me da vergüenza porque eso es lo que a mí me pasó. Y saben que ese día jueves, Dios, hermano, cambió mi mente. Gloria a Dios. Yo llevaba un pensamiento, pero Dios tenía otro. Ese día jueves Dios me alcanzó en su santa misericordia. Ahora, por eso es que los pensamientos del hombre no son los del Señor, no son los de Dios. Nuestros pensamientos son pecaminosos. Los de Dios son santos y puros y perfectos. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace. Por eso, nadie de los que somos cristianos en este lugar tiene razón para vanagloriarse y decir, gloria sea al Señor, yo soy cristiano porque yo busqué a Dios. No. Eso sería, hermano, ser más que mentirosos. Eso sería más que ser mentiroso. Aquí Dios tomó la iniciativa de salvarnos. ¿Cómo? Él sabía el plan y sabía cómo hacerlo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios hace. Ahora bien, tenemos unas palabras muy interesantes en el libro de los Hechos. Esto, hermano, quiero, y hermano Orlando dio este texto una vez. Son muy interesantes el libro de los Hechos, donde Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía de Pisidia, predicando ahí en ese lugar. Y cuando ellos estaban predicando, hermano, cuando uno está predicando la palabra de Dios, yo sé que los predicadores no van a dejar mentirme, uno quisiera que todos los que no conocen de Dios vengan al Evangelio cuando se predica la palabra. Uno quisiera, hermano, uno quisiera que todos, que nadie se vaya, amén, sin ser cristiano, en una predicación. Ahora, pero vean lo que a Pablo y a Bernabé le sucedió. Dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, que oían la palabra de Dios, se regocijaban. Hermano, no nos pasaba eso a nosotros. Muchas veces nos regocijábamos con una buena predicación, con una buena exposición de la palabra. Uno se iba alegre, pero no quería aceptar esa palabra. Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Oye, ¿cómo es eso? Ahí había mucha gente escuchando la palabra del Dios Todopoderoso, como cuando usted y yo fuimos alcanzados por el Señor. En ese día, hermano, no solo estaba usted, no solo estaba yo, había más gente inconversa que no conocía del Evangelio. Pero ¿por qué a Dios le plació solo llamar en ese momento a X persona y no a todos los inconversos que había en ese servicio? Yo me he preguntado algo más. Aleluya. Cuando, si yo estoy aquí, no es por mi fuerza, es por la misericordia de Dios, digo eso antes de decir lo que voy a decirle. Yo medito, hermano, cuando me bautizaron a mí los hermanos, fuimos 13 bautizados, 13 personas. Hermano Orlando nos doctrinó, 13 personas bautizadas. Y uno que hablaba como argentino que solo bautizó y no volvió. Toñito, ¿verdad? Toñito vencía, no volvió. Después, hermano, uno y uno fueron saliéndose de la congregación. Ahora, yo me he preguntado no una vez, muchas veces, porque el único que quedé fui yo. Ahora, gloria al Señor por eso. Ahora, hermano, yo no puedo vanagloriarme y pensar y decir que yo era mejor que ellos. No, no es eso.
es la misericordia y la voluntad de Dios en su plan supremo, eterno, perfecto. No depende de mí. No depende de mí. Eso depende de Dios. Ahora bien, bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios hace. Yo no lo entiendo, pero Él sí sabe cómo lo hace. Eso es lo que Pablo quiere explicarnos. Bendito sea el Señor. Este pasaje es una de las declaraciones más claras de la palabra de Dios sobre la soberanía de Dios en la salvación. Hermano, Dios nos ha salvado soberanamente, en su soberanía, en su grandeza. Él nos ha salvado, no porque usted y yo hayamos sido mejores que nuestros familiares, que nuestros amigos, o aún más que aquellos que han estado con nosotros. No, Dios nos ha salvado en su poder, en su gracia, en su misericordia. Nos ha elegido para ser parte de su iglesia que Él en su plan eterno ya había predeterminado. Bendito Dios. Dios es quien escoge al hombre para salvación, no lo contrario. Usted y yo no escogimos a Dios. Usted y yo aborrecíamos al Señor. Aborrecíamos su palabra. Caminábamos todo el tiempo contra de su voluntad. No hacíamos lo que Dios mandaba porque no le conocíamos. No lo sujetábamos porque no podíamos. Él en su misericordia nos saca del pecado, nos transforma en su santa voluntad. Y hoy hermanos, podemos venir las veces que queramos delante del trono de su gracia, donde encontramos oportuno socorro. ¿Por qué? Porque hoy somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús. Y Jesús nos imputó de su justicia. Él nos dio. Nuestra justicia, la justicia que hoy está en nosotros, no es nuestra, disculpe, no es nuestra, es de Cristo. Él nos las dio. Y por medio de esa justicia, hoy Dios nos ve como personas salvos y santos delante de Él. No porque lo seamos, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es grande. Que hombres pecadores como usted y como yo estemos dentro del santo evangelio, de la santa iglesia que Cristo viene a traer para llevársela para el cielo, para morar con Él por una eternidad. Eso es grande y es muy glorioso. Jesús hablando y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. Ahora, Él es quien nos ha llamado. ¿Para qué nos llamó? Para ser parte de la iglesia que Él había elegido desde, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Hermano, somos nosotros los que andamos corriendo porque se nos olvida planear algunas cosas. Dios no. Dios todo tiene soberanamente planeado, todo está ya en un orden total y perfecto para llevarlo a cabo. Nosotros no. Nosotros casi siempre andamos corriendo porque se nos olvidó, porque hicimos esto algo mal y todo el tiempo estamos preocupados. Dios no. A Dios no le tomó por sorpresa que Adán y Eva hayan quebrantado su mandato. No le tomó por sorpresa. Ella tenía un plan redentor. Y gracias a ese plan redentor, usted y yo, cristianos, hoy estamos dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Solo por eso. No por nuestra cuenta. Hermano. Si nosotros, por nuestra cuenta, no quisiéramos estar ahora aquí. Yo quisiera estar acostado. Yo quisiera estar dormido. Tal vez usted no. Pero por nuestra cuenta no quisiéramos estar aquí. Pero gracias a Dios, el versículo 13 de nuestro pasaje, que Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos fortalece y nos ayuda a pedir, a orar con gemidos indecibles al Padre. Y es por eso que hoy estamos en este día. Bendito sea el Señor por eso. Un ejemplo claro de cómo Dios elige encontramos en Romanos 9, 11 al 13, donde la Escritura habla de la elección de Israel y Jacob. Este pasaje, hermano, es muy duro. Voy a hacer una pregunta un poco soberbia y perdónenme. Aleluya. ¿Quién ama más
a un hijo que al otro aquí en este lugar? No contento, yo sé que nadie. Yo sé que nadie. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Ahora, vea, hermano, es que Dios es perfecto. Dice Romanos 11, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es un pasaje que trajo Pablo de Malaquías 1, 2 y 3 y lo incluyó ahí para hablar de la elección del pueblo de Israel. Usted nota, está hablando de la elección de salvación del pueblo de Israel. Bien, este texto es un claro ejemplo que cuando Dios ha elegido a una persona, no es por méritos u obra humana. ¿Por qué? Versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ahora, cuando Dios decide que Jacob o Israel después fuera el hombre que encabezara la nación de Israel, el escritor dice que ninguno de ellos había hecho bien o mal. Pero Dios, en su plan eterno, decide, mi hermano, elegir a Israel o a Jacob, amén, y dejar por un lado, bueno, no por un lado, dice que a Esaú aborreció. Ahora, ¿por qué traigo este pasaje? Para que entendamos, mis queridos hermanos, que si hoy somos salvos, no es por nuestra cuenta, es por la cuenta de Dios. Sí, gloria a Dios. Si algún familiar de nosotros o amigo muy querido se pierde y se va al infierno, gloria sea al Señor, hermano, esa no es cuestión de nosotros. Por ejemplo, muchas veces nos lamentamos porque le hemos predicado la palabra del Señor a algún familiar, a algún hijo, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros amigos, y no obedecen al Evangelio. Ahora, mi querido hermano, su responsabilidad no es hacerlo creer. Su responsabilidad es predicar el Evangelio para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo convenza de pecado, lo redarguya de pecado y le abra el corazón para que el Evangelio de Cristo entre a él. Amén, aleluya. Nuestra responsabilidad es predicar y explicarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No querer torcer la mano del Señor para que salve a mi hermano en carne, no. Eso le corresponde a Dios, bendito sea el Señor. Interesante este pasaje. Aleluya. Bendito Dios. Es claro, conforme a lo que Dios hace. También en este versículo 4 encontramos el momento cuando Dios nos escogió. El momento cuando Dios nos escogió. Cuando Dios, hermano, esto de yo me costó entenderlo, tuve que leer muchas cosas para entenderlo. Pero el pasaje, hermano, en sí nos aclara. El pasaje en sí nos aclara en lo que dice, versículo 4. Según la escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, el momento que Dios decidió salvarle a usted y a mí, no fue el día jueves que yo fui para taparle la boca a Zoilita y a Olinda. No. Dice Pablo que Dios en su eterno poder había decidido, yo no sabía cómo, que un día me iba a llamar. Ahora, hermano, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. No nos vayamos a confundir si alguno ha leído la doctrina calvinista y la doctrina del arminianismo, de Jacobo Arminio. No los vayamos a confundir. Ahora, hermano, no vayamos a pensar que porque vayamos a hablar de la elección, todos son salvos y hacer lo que les dé la gana. No se trata de eso. Ahora, pero el escritor quiere explicarnos que el comienzo de la iglesia fue antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, Dios había decidido
que los que van a ser salvos, en este caso, gloria sea al Señor, bueno, la Biblia dice que creyere, el que creyere. Ahora, los que van a creer, vamos a venir al Evangelio. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. El momento en que nos escogió, antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 4. En su soberanía, Dios es quien escogió. Por ejemplo, esta es la misma palabra que se usa en Lucas 6:13. Alguien que me lea Lucas 6:13. Y quiero que leamos este pasaje para que vean que es la misma palabra que Pablo está usando en el griego y que Reina Valera lo traduce de esta manera. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén, gracias. Ahora, esta palabra escogió, hermano, es la misma palabra que Pablo usa y Reina Valera la traduce, escogió en este texto. Ahora vea, a Jesucristo lo seguía una multitud, pero a él le plació llamar a algunos de esa multitud. Llamar a algunos de esa multitud. Hermano, ¿quién no hubiera querido ser apóstol de Jesucristo y andar con él? ¿Se acuerdan de aquellos dos hermanos que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda? Es un problema muy grave. Es un problema muy grave. O sea, todos querían estar cerca de Jesús. Pero aquí, este pasaje lo traigo solo para que vea que es la misma palabra que Reina Valera traduce a nuestro castellano de escogió, que Jesús puso allá. También encontramos el propósito, el momento antes de la fundación del mundo, por el versículo 4. Y también Pablo nos dice el propósito, dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, todo esto que trae Pablo, viene hablando, Pablo dice, ¿cuándo nos escogió? ¿Cuál es el momento antes de la fundación del mundo? Pablo también dice el propósito en este versículo 4. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Ahora, ahí encontramos, hermano, el propósito con que Él nos escogió. ¿Cuál fue el propósito para que Él nos escogiera? O sea, que Él nos escogió para ser sin mancha santos. Otras palabras, para adaptarnos al carácter santo de Dios. Por eso, todo creyente debe de vivir adecuado al carácter de Dios. Ahora, mi querido, si hay un creyente que se llama cristiano, pero está fuera del límite del carácter de Dios, de santidad, es posible solo viva engañado y no sea cristiano. Porque el cristiano verdadero se adecua al carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Santo. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Que Dios nos sacara de la inmundicia para traerlo a su iglesia santa, para que Él mismo, Él da los medios para que hoy nos adecuemos al carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Voy a leerle otra cita del pastor John MacArthur, esto no es mío. Dice él, esto describe tanto un propósito como un resultado en la elección divina de los que habrán de venir a Cristo. Ahora, hermano, la santidad, ¿cómo lo explico? Bien, hoy nos santificamos porque somos salvos. No nos santificamos para ser salvos, nos santificamos porque somos salvos. Ahora, toda persona que se santifica para Dios es porque hoy es salvo. Nadie que no es salvo no puede santificarse porque el Espíritu Santo de Dios no vive en él. No vive en él. Ahora, todos los que hoy se santifican en el Evangelio es porque se están adecuando al carácter de Dios, porque hoy son salvos. Si alguien, mi querido, si alguien no puede adecuarse al carácter de Dios,
Bueno, es porque su naturaleza pecaminosa no ha sido transformada al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, usted está diciendo que yo no voy a pecar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el cristiano se adecua al carácter del Señor. Porque, hermano, levanta la mano el que es perfecto en este lugar. Bueno, si la levanta es porque ya es mentiroso. No hay perfecto. El único perfecto es nuestro Dios. Ahora, nosotros estamos buscando llegar a esa perfección un día cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pero ¿qué es lo que hace el cristiano? Se santifica cada día más para adecuarse al carácter del Señor. ¿Qué es eso? Un resultado de la salvación. ¿Por qué me santifico? Porque es un resultado de la salvación. Porque hoy soy salvo, me santifico porque he conocido que al Dios que sirvo y me ha llamado es santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esto describe tanto un propósito como un resultado, igual hermano, en la elección divina de los que habrán de ser salvos. Por ejemplo, 1 de Pedro 1 y 2. ¿Alguien que me lo dice? 1 de Pedro 1 y versículo 2 dice, 1. Sí, y versículo Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el pacto Galacia, Capadocia, Asia y Britania, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Presencia. De No, Dios, está bien. de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados en la sangre de tu gracia y paz, o sea, multiplicada. Amén. Gracias. Ahora bien, vea este texto. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación. Presencia es preconocimiento. No es presencia. Es presencia, en preconocimiento de Dios en su eternidad. Preconocimiento, la presencia de Dios. Ahora, ¿para qué dice el apóstol Pedro? Para santificación. Para santificación. Ahora, mi querido hermano, si usted y yo estamos dentro del cristianismo, es para santificación. ¿Para qué Dios nos llamó? Para ser santos y santificarnos en Él. Es la voluntad de Dios, dice Pablo también, que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Ahora, ese es el propósito general o específico, mejor específico que Dios nos ha llamado. Ahora, ¿por qué? Aquí es que dice el Apocalipsis, en medio del texto, que ninguna cosa inmunda entrará al reino. El Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis dice que nadie inmundo entrará al reino de Dios. Ahora, por eso, hermano, vea, esto es tan glorioso si lo entendemos. Cuando Dios nos llama, primero nos justifica para adoptarlo como hijos de Dios. Y nos santifica para que podamos entrar a su presencia. Gloria a Dios. ¿Cómo los llama? En su presencia, en su preconocimiento como Dios. Nosotros no podemos conocer las cosas futuras. Oh, si las conociéramos, hermano, eso fuera glorioso. Nos evitáramos tantos problemas. Pero Dios no nos dejó esa capacidad para hacerlo, por alguna razón, y gracias a Dios que no lo hizo. Ahora, pero sí Él, en su eternidad, Él lo hace, bendito sea el Señor. Él lo hace. Ahora, ¿para qué? Encontramos el propósito en el versículo 4 del libro de Efesios. Dice que fue para ser santo, para santificación, bendito sea el Señor, en el versículo 4. Eso es lo que Pablo quiere explicar a la iglesia. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero lo justifica para santificarlo y entrar a la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Ahora, hermano,
Somos santos porque somos salvos. Dios no nos llamó porque no teníamos pecado. No. Hermano, aquí, si nos pudiéramos contar el testimonio de cada uno de nosotros, algunos de ustedes nos tuvieran miedo. O no dejaran en tanta confianza a su esposa con alguno de nosotros. No la cuidaron, no la metieron a una vitrina. Pero gracias a Dios, ni su cartera, ni sus cosas no tenían. Por eso es que, bueno, miren lo que éramos nosotros. Miren lo que éramos nosotros. Miren cómo Dios nos encontró. Ahora, hermano, Dios no nos llamó porque tuviéramos algo bueno para hacernos parte de su iglesia desde el principio de la eternidad, de la fundación del mundo. Miren lo que éramos nosotros, Efesios 2, del 1 al 3. Llenos de vida a vosotros, ¿cuándo dice? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, mi querido hermano, usted y yo, hoy que somos cristianos, no había ninguna diferencia con otros pecadores. Dice Pablo, éramos lo mismo. Bien, Dios así nos alcanzó, nos santificó, nos justificó, nos santificó para que viniéramos a la presencia de Dios. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Dios vio algo bueno en usted y en mí para salvarnos? No. La única razón está en Dios, como ya la dije, no en nosotros. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente apartados de la voluntad de Dios, y éramos, de hecho, dice Pablo, igual que los demás. No había diferencia, solo que el pecado suyo y el mío era diferente al del otro. Eso era lo único. Pero el infierno que nos llevaba, o el camino que nos llevaba al infierno, era el mismo, el pecado. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Ahora bien, la santificación, como ya dije, es un resultado del llamamiento. Hoy debemos vivir bajo la voluntad revelada, su palabra de Dios, conformarnos cada día al carácter santo de Dios. Hermano, dije cada día, conformarlo a ese carácter santo de Dios. Ahora, ¿por qué me voy a conformar cada día al carácter santo de Dios? Bien, lo primero es porque hoy que soy cristiano, he reconocido que Dios me ha salvado, no por mérito humano alguno, no por mis medios, sino por los de Él. 2. Ahora he reconocido por medio de la palabra que el Dios que me ha llamado a su iglesia es santo. Y también sé por medio de la Biblia que ninguna cosa inmunda va a entrar a su reino. Ahora yo como cristiano tengo que sujetarme a esta bendita palabra y conformarme cada día más al carácter santo de Dios. ¿Fácil de lograrlo? Pienso que para todos es bastante dificultoso someterlos a ese carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, explicando el problema que tiene. Porque, hermano, nuestra naturaleza, gracias a Dios que Él nos dejó el Espíritu Santo y que nos redarguye cuando pecamos. Gracias a Dios por eso. Que cuando pecamos el Espíritu Santo viene, nos redarguye y nos vuelve atrás. Nos hace saber que hemos ofendido al Señor, que hemos dañado, amén, lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Alguna pregunta, hermano, o algo? ¿Hay unos minutos todavía? ¿No? Bien, pase al B. Pase al versículo 5 y 6.
André. ¿Qué dice el hermano ahí? ¿El B qué dice el Evangelio? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Ahora bien, vea lo que Pablo va a decirnos en este pasaje. ¿Cómo nos escogió Dios? ¿Cómo llama Dios al hombre pecador? Dice Pablo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, en la vida humana, en la vida terrenal, quizás apartado de Dios, o quizás dentro de una congregación, muchos podemos llegar a elegir personas porque nos han hecho bien, o quizás por algunos medios, qué sé yo, o quizás por interés. Ahora, pero Dios, o sea, este es mi amigo, este no es, este es mi buen hermano, este no es mi buen hermano. Podemos llegar a decir tal cosa que es contraria a la voluntad del Señor. Con este me llevo bien, con este no me llevo tan bien, y lo acepto porque estoy dentro del Evangelio. Pero no debería ser eso es pecaminoso, no debería ser así. Pero lastimosamente sucede, bendito sea el Señor. Ahora, dice el escritor, por la obra de Cristo. Dice Pablo, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, como ya dije, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. En el versículo 5 encontramos el motivo divino de que Dios nos haya salvado. ¿Cuál es el motivo divino? Amor y puro afecto de su voluntad. Ese es, hermano, el motivo divino es amor y el puro afecto de su voluntad. Creo que dije antes, ¿quién de nosotros decidió servir a Cristo? Nadie. Bueno, esa himno lo cantamos con he decidido, el bautismo, servir a Cristo. Ahora, hermano, cuando cantamos ese himno, algunas veces cuando bautizamos, nos bautizaron, todos cantamos con mucha alegría, he decidido servir a Cristo, he decidido volver a Cristo, no volveré atrás, y todas las cosas. Ahora bien, en la situación es cuando nos damos cuenta de la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué me tengo que someter a Dios? Ahora, cuando nos damos cuenta de eso, decimos, he decidido ya no seguir a Cristo. Ahora, hermano, es bien contradictorio lo de nosotros los seres humanos. Por eso es que Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Por eso es que es Dios, hermano, el que toma la iniciativa de salvarnos, bendito sea el Señor. Hoy somos hijos, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También Romanos 8:14. ¿Alguien que le busque Romanos 8:14? Mire lo que dice Pablo hablando a la iglesia de Roma. 8:14 y al versículo 17, por favor, que me lo lea. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. Ahora, ve, hermano, lo que Dios nos enseña en su palabra.
Ahora, cuando somos hijos de Dios, versículo 13 del texto que hemos leído en Efesios, dice que Él nos sella con el Espíritu Santo. Ahora Pablo toma bien decir, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermano, el Espíritu Santo testifica de los que de verdad son hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo, el que testifica. Ahora bien, y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, eso, hermano, es lo que Dios ha prometido en su palabra. Ahora bien, en el plan eterno de Dios de salvar, nos podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué yo atendía el Evangelio y otros no? ¿Por qué mis hermanos en carne, los que no son cristianos, se les ha predicado el Evangelio y no han atendido el Evangelio? ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo de antes. ¿Era porque yo leía la Biblia desde el principio de mi niñez? ¿O era porque yo hacía cosas muy buenas para que Dios me llamara o me salvara? Hermano, volvemos al mismo punto. No. La decisión no está en nosotros. Está en Dios. Bendito sea el Señor. Leamos Tito 2:11. Búsquelo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, pero mi querido, si la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, porque muchos que han venido, por decirlo de alguna manera, a esta congregación, no han atendido al Evangelio. Ahora, mi querido hermano, esa respuesta no nos compete a nosotros, le compete al Señor. Y ahí, hermano, viene la doctrina de la responsabilidad humana. Todos somos responsables de nuestros actos. Y un día vamos a dar cuenta, pero Pablo, hablando también en la elección de Israel, Pablo dice, así que no es ¿de quién dice? No depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Ahora, hermano, la salvación depende plenamente, totalmente y soberanamente del Señor, no de nosotros. Vaya a Romanos 11:33. 11:33. Mire lo que Pablo dice, se lo leo. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, hermano, y cuando ve usted el contexto de esto que Pablo está enseñando, está hablando de la salvación. Ahora, ¿quién de nosotros en este lugar que es cristiano dio cosas buenas a Dios para que Dios le recompensara por lo bueno que le había dado? Ninguno de nosotros. Ahora, Dios fue quien determinó, hermano, salvarnos. Es por eso que la jactancia y la vanagloria no es buena o no queda bien en un cristiano hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, esto no es de nosotros. Esto es de Dios. Esto se nos dio por gracia, por misericordia del Señor. Él decidió y Él ha decidido salvarnos a nosotros, no nosotros. Ahora, por eso Pablo concluye diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando Dios nos adoptó a nosotros, no éramos dignos herederos de Dios. Hermano, cuando Dios nos llamó, bien, en la doctrina de la adopción,
en el mundo griego, cuando Pablo estaba escribiendo esto, no se adoptaban niños como hoy. Búsquelo si quiere, ahí está, pueden buscarlo, tantas cosas que hay en las páginas. No se adoptaban niños como hoy. El padre que no podía mantener a un niño, ¿sabe qué hacía? Lo mataba. Sencillo, lo mataba, no podía cargar con él. Así de no vaya a matar el suyo, por favor. Porque hoy lo van a echar a la cárcel, lo mataba. Eso fue la doctrina antigua. Ahora, ¿qué era lo que hacía un hombre rico? Ojalá hubiera uno por ahí. ¿Qué hacía un hombre rico? Buscaba un hombre adulto, y como este hombre rico no tenía heredero, adoptaba a una persona adulta para declararlo su heredero de todas sus posesiones con un documento legal. Ahora, bendito sea el Señor, cuando Pablo nos enseña esta enseñanza que Dios nos ha adoptado, usted y yo, mi querido, no éramos dignos de ser herederos de Dios. ¿Por qué? Éramos pecadores. ¿Pero qué hizo Dios? 2 Corintios 5:21. ¿Qué hizo Dios? Miren lo que el Señor hace para que pudiéramos ser herederos de Él. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué hoy somos herederos de Dios? Porque por medio de Jesucristo, diga usted la palabra anterior, imputó de su justicia, nos dio de su justicia, y hoy, con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada a su reino. Y hoy, dice Pablo, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. No cuenta de nosotros. No había nada bueno en nosotros. Ahora bien, por tanto, todo esto de la adopción y justificación es en Cristo Jesús. La palabra que aparece como predestinación o elección del griego es prorizo. P-R-O-O. R-I-Z-O. Pro. De antemano. Pro es de antemano, traducido al castellano. Irizo es horizonte. Prorizo. Horizonte. Es la línea marcatoria, horizonte, que separa la tierra del cielo. Ahora, esa es la línea. Dios en su eternidad trazó una línea de antemano. Gloria a Dios. De antemano. Ahora, por eso, hermano, no podemos altercar con el Señor. Fíjense, es algo que nosotros provocamos por nuestra pecaminosidad, reconozcamos. Pero si es algo, hermano, por ejemplo, siendo salvo, usted va caminando en conformidad con la palabra, de repente el trancazo, usted no se dio cuenta, ¿por qué y para qué? Hermano, no alterquemos con el Señor. Dios, Señor, que sea tu santo y grande voluntad, es perfecta, la mía es imperfecta. Ahora, porque Dios marcó una línea desde su eternidad, bendito sea el Señor, tomando el concepto de esta palabra. Por ejemplo, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8:28, versículo 29. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes aman a Dios? Estos son, o esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien. Aquí hay una palabra en el 29. Porque a los que antes conoció, hermano, Dios desde la eternidad, Él sabía que usted y yo íbamos a ser pecadores empedernidos. Ahora, ¿cómo los conoció Dios? Como pecadores. Ahora, ¿por qué Dios nos salvó? Por su santa misericordia, por medio de Jesucristo, su amado Hijo. Solo por eso. Por nada más. Bendito sea el Señor. Y es lo que Pablo quiere decir. Ahora, recalco diciendo lo que Pablo dice con respecto de que Dios nos haya llamado. Bien, voy a leer 6 cosas con respecto a lo que Dios nos ha llamado y se encuentra en los textos. Dios nos escogió en Él, no por nosotros, en Él. Segundo,
¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Tercero, ¿cuál fue el propósito? Para ser santo y sin mancha delante de Él. Cuarto, para ser adoptados hijos de Dios. Quinto, la razón, según el puro afecto de su voluntad. Esa fue la razón. 6, propósito, o el propósito final. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito final, ¿para qué nos llamó? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué soy acepto en el amado? Aleluya. Por la gloria de su gracia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted y mí, o yo, estoy hablando conmigo, hoy usted y yo somos, hermanos, aceptos en el amado, porque por medio de Jesucristo hemos sido salvos. ¿Para qué hizo Dios todo esto de lo anterior, de lo que hemos hablado? Para alabanza de su gloria. Ahora, cristianos que estamos en este lugar, ¿para qué Dios nos salvó? Primero para ser santos sin mancha delante de Él y para gloria de su gracia. Usted y yo que somos salvos, no es para nada más gloria sea al Señor, sino para la gloria del Señor. El mundo no creyente debe de ver la gracia de Dios en nosotros. Ahora, mi querido, si el mundo no creyente no está viendo la gracia de Dios en nosotros, hay un problema en el cristianismo que profesamos. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermano, la gracia de Dios está sobre de él. Exhibir la gracia de Dios para que hoy podamos dar gloria por su misericordia. Dios nos llama para exhibir su gracia. ¿A quién va a ocupar para exhibir su gracia? A usted y a mí como cristiano. ¿Para qué? Para darle gloria a Él. No es para exhibirla de una manera vanagloriosa, no. Es para que Dios se lleve toda la honra y toda la gloria y toda la grandeza sea solo para Él y no para nosotros. Nosotros no somos nada. No somos nadie sin Cristo. De toda la gloria es para Él. Ahora, hermanos, somos salvos para la gloria de Dios, no para la nuestra o la de ningún otro hombre. Filipenses 2:13. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 2:13. Si alguien me encuentra, me lo lee. Porque Dios es el que vosotros produce así al querer como al hacer por su buena voluntad. Amén. Ahora, hermano, nada de lo que usted y yo hacemos siendo salvos, fíjate, Pablo dice que es Dios el que produce. Por eso yo no me gusta ir a la iglesia, hermano, Dios no produce en mí. Hermanos, por favor, yo dije al principio que nadie que no se adecue al carácter de Dios puede hacerlo. Eso es adecuándose al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Con esa gracia de Dios, dice Pablo, nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, ya me quedó el hermano Carlos, en otras palabras, ese amor y favor inmerecido que ha hecho posible que hoy estamos aquí, que hoy somos salvos, seamos aceptos por Dios. Y solo mediante la muerte sustitutiva o redentora de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de eso. Dios ama a su Hijo con un amor eterno. Y también ama a aquellos que ha adoptado como hijo y derrama de su gracia sobre ellos. Bendito sea el Señor por eso. Hermano, si pudiéramos entender todo lo que somos cristianos, lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo Jesús, yo creo que fuéramos una iglesia más adrestada, por usar la palabra, más activa, más dedicada, más consciente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Fuéramos, hermano, una iglesia más guiada por el Espíritu Santo. Pablo quería ir a predicar a un lugar, dijo Dios, no, por medio del Espíritu Santo, ve a otro lugar. Pues fuéramos una iglesia
mas conducidas por el poder de Dios. Ahora, si entendiéramos, hermano, lo que Dios ha hecho en nosotros, siendo personas salvos hoy. Hermano, esto es glorioso. Al saber que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones en Cristo Jesús. Hablando en el sentido espiritual. Ahora, esa es la confianza, hermano, que hay en cada uno de nosotros, que al partir nos vamos a ir con Cristo. Gloria a Dios. O sea, hermano, es algo inexplicable, que no se puede explicar. ¿Cómo un ser humano va a estar tan confiado para el día de la muerte? Yo le he contado que me decía un hermano de otra iglesia o una persona, me decía él, el Señor me está llamando a su casa. Y cuando se iba a morir me dijo, me morí ya 2 veces hoy. O sea, él lo estaba traduciendo, ya había quedado, se quedó, decimos nosotros en español, ¿verdad? Se quedó muerto. Y hermano, ver a una persona que muere en el cristianismo, confiada en el Señor, eso es glorioso. Eso es glorioso, hermano, ver a alguien que sabe que va a morir, pero que está confiado que va a morir en Cristo Jesús. Hermano, eso ha de ser lindo morirse de esa manera. Digo, ha de ser lindo porque yo nunca me muero. Ha de ser bonito morirse de esa manera. Bueno, que una vez me caí desmayado y si así es morirse, qué lindo es. Si así es morirse, qué lindo es morir. Yo le dije a Margarita, ¿por qué no despertás? O sea, yo caí del golpazo que me quedé inconsciente. Y cuando ella me despertó, yo le dije, ¿por qué me despertás? Yo creí que yo estaba dormido, pero de verdad estaba inconsciente. Ahora, pero hermano, cuando estamos tan conscientes de estas doctrinas bíblicas, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, hermano, vamos a estar con tanto anhelo para servir a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Así que vamos a parar ahí, dije. Vamos a seguir la siguiente semana con el versículo 7 para adelante para terminar la enseñanza. Estudien, por favor, las preguntas. Amén. Las primeras 2 venían en la introducción.